Muy buenas noches, amigos y amigas. Es un gusto saludarles y compartir con ustedes otra clase del curso de Introducción al Derecho 2. Como ustedes saben, ya nos encontramos próximos a nuestro examen parcial, prácticamente a una semana. Vamos a concluir hoy con el tema de persona jurídica y vamos a empezar a hablar sobre el hecho jurídico como tal. Ya posteriormente, como les había mencionado, el día de mañana yo les voy a indicar qué día vamos a recibir la clase extraordinaria que habíamos mencionado en sesiones anteriores. Y de igual manera, vamos a programar el repaso para poder resolver las dudas que ustedes tengan del estudio que esto genere. Otro aspecto importante es que, como ustedes pudieron ver, al final me decidí por compartirles el material de apoyo. Ya les compartí la primera parte de este material. Ya en breves, en estos días, les estaré compartiendo la otra parte del material de apoyo para que ustedes puedan completar sus notas, para que ustedes puedan estudiar y de igual manera, pues para que ustedes puedan apoyarse para un mejor estudio, ¿verdad? De la misma manera, únicamente comentarles que aún se está en el dilema de si vamos a realizar el examen en Moodle o en Classroom, ya que ya nos habían mencionado de parte de la facultad la semana pasada, como se los comenté, que se iban a empezar a parametrizar los salones de Classroom. Obviamente esto lo fueron haciendo en orden, ¿verdad? Conforme el calendario de exámenes, es decir, el examen más próximo fue primero y así posteriormente hasta llegar a nuestra clase que estaba en el último día de exámenes. Sin embargo, han habido algunos inconvenientes en Moodle y también el día de ayer hubieron unos inconvenientes en Classroom. Entonces, yo les comentaría en esta clase de repaso que tengamos en qué plataforma lo vamos a realizar. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Sí, referente a la nota de la retrasada, revisé hoy y aún no está hasta la R, ¿verdad? Sí, no, lo que pasa, fíjese que no he subido ni de la T, ni de la E, ni de la F. Precisamente ya me comuniqué con control académico y es porque no me han generado y habilitado los permisos para subir la nota. Entonces Bueno, ya el ICDIC Cáceres y el ingeniero Monroy quedaron de habilitarlo en breve para que yo pueda publicarlo. De igual manera, si alguien quisiera saber su nota, pues con mucho gusto me puede escribir y yo se la puedo compartir sin ningún problema. Esto es lo que nos generan los permisos en plataforma de cartelera virtual, ¿verdad? Para servirles. Vean entonces, la clase pasada terminamos de ver lo que son los atributos de la persona jurídica individual o de la personalidad jurídica individual. Nos corresponde empezar a ver la persona jurídica colectiva. Recuerden que cuando hablamos de la persona jurídica colectiva, nos estamos refiriendo a la segunda clasificación de la persona jurídica como tal. La persona jurídica se divide en persona jurídica individual y persona jurídica colectiva. En el caso de la persona jurídica colectiva, autores y licenciados como López Mayorga nos dice que es una pluralidad de sujetos que, motivados por intereses y fines comunes, son reconocidos por el Estado como sujeto de derecho. Francisco Ferrara nos dice que son asociaciones o instituciones formadas para la consecución de un fin y reconocidas por el ordenamiento jurídico como sujetos de derecho. Otros autores, como Pereira Orozco, por ejemplo, nos dicen que son asociaciones o instituciones conformadas por personas jurídicas individuales que reúnen sus esfuerzos y reúnen su capital para la consecución de un fin lícito y determinado, y que son reconocidos como sujetos de derecho por un ordenamiento jurídico. Pero vean, ¿qué quiere decir esto entonces? Que las personas jurídicas colectivas son entidades de carácter público o privado, que se encuentran conformados por la unión de dos o más personas jurídico-individuales. Estas dos o más personas jurídicos individuales van a juntar su patrimonio con la finalidad de conseguir un objetivo común o un fin colectivo. Algo sumamente importante es que en el caso de la persona jurídica colectiva, no es que solo con la unión de las personas y la aportación del capital a un fin determinado vayan a surgir,
sino que por el contrario, estas necesitan la aprobación, la autorización y el reconocimiento del Estado. Y es hasta el momento en que se da este reconocimiento del Estado, cuando le reconoce la personalidad, que estas personas jurídicas nacen a la vida jurídica guatemalteca. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos referimos a las personas jurídicas colectivas, podemos hablar de distintos elementos que lo hacen propio. Primero, una pluralidad o colectividad de sujetos. Esto quiere decir que la persona jurídica colectiva va a estar integrada por la unión de dos o más personas jurídicas individuales, o bien dos o más personas jurídicas colectivas o la mezcla de ambos. Esto nos lleva a pensar que no podemos hablar de una persona jurídica colectiva conformada por solo una persona individual o solo una persona colectiva como tal, ¿sí? Siempre tiene que haber esa unión de dos o más. Por ejemplo, el grupo Cofiño Estal. Si se dan cuenta, el grupo Cofiño Estal tiene la reunión de varias personas. ¿Sí? Si en algún momento estos miembros fallecieran o se retiraran, etcétera, y solo se quedara uno, pues esto prácticamente traería la extinción de esa persona jurídica colectiva, ya que uno de sus requisitos indispensables es que exista una pluralidad o una colectividad de personas jurídicas colectivas. El segundo elemento es el patrimonio. Ya saben que cuando nos referimos al patrimonio, pues estamos hablando del conjunto de activos y pasivos que tiene la persona jurídica colectiva. Y en este caso concreto, hemos mencionado que el grupo de personas que van a formar la persona jurídica colectiva va a aportar su capital. ¿Sí? Puede aportar capital en moneda, o sea, en forma dineraria, o bien en especie. Pero lo importante de todo esto es que ese capital se va a encontrar adscrito o destinado a la consecución de los fines de la persona jurídica colectiva. En el caso del fin o la finalidad, este debe ser determinado ilícito. Es decir, que previamente a su autorización por el Estado, la persona jurídica colectiva debe establecerse un fin o un objetivo. Esto pues va a permitir que se califique su legalidad o su ilegalidad. Cuando hablamos de un fin determinado, es que no puede ser una circunstancia ambigua, sino que por el contrario tiene que ser específico y concreto. Y cuando nos referimos a que sea lícito, es que se encuentre permitido por la ley o bien que no se encuentre expresamente prohibido por la ley, que sea contrario a la moral, a las costumbres o al orden público. El cuarto elemento es la solemnidad. Solo creo que alguien espera, denme un minuto. Cuando hablamos de las solemnidades nos estamos refiriendo a que la misma ley o la normativa va a establecer una serie de formalidades o de requisitos que son necesarios cumplir para que la persona jurídica colectiva nazca a la vida jurídica. Eso quiere decir que si no se cumplen estas solemnidades, la persona jurídica, aunque cuente con todos sus otros elementos, no nace a la vida jurídica. Y les pongo un ejemplo. En el caso de las sociedades mercantiles reguladas en el Código de Comercio, expresamente la ley establece que para que nazcan a la vida jurídica, necesitan que su constitución se haga en escritura pública. Eso quiere decir que puede haber una reunión de personas, pueden tener patrimonio, pueden tener un fin determinado ilícito, pero si no consta en escritura pública, no va a contar con el visto bueno y el reconocimiento del Estado. En el caso del reconocimiento estatal, el reconocimiento estatal o el reconocimiento del Estado es la autorización brindada por el Estado, en virtud del cual se va a investir a la persona jurídica colectiva para actuar dentro del mundo jurídico. Es decir, con el reconocimiento del Estado nace automáticamente la persona jurídica colectiva.
Pero ¿cuándo y en qué momento se da? Vean, van a ser cuando sea publicada en el diario oficial. Si ustedes ven el diario de Centroamérica, se dan cuenta que a diario, eh, por ejemplo, el registro mercantil publica la existencia de nuevas sociedades anónimas, nuevas sociedades de emprendimiento, nuevas sociedades colectivas. La Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social publica la formación de sindicatos. Lo que es el registro de personas jurídicas adscritas al Ministerio de Gobernación publica lo que es la creación o nacimiento de patronatos, fundaciones, sociedades civiles, ONGs, etcétera, ¿verdad? Es a partir de que ese acuerdo de autoridad sea publicado en el diario oficial. Sí, a partir de ese momento se da el surgimiento de la persona jurídica colectiva. María José. No, nada, licenciado, perdón. Muy bien. Y es cuando se llenan todos esos requisitos que ya podemos hablar de una persona jurídica colectiva. Esta persona jurídica colectiva recibe distintas acepciones o distintas denominaciones. Muchos le llaman persona moral, le llaman persona abstracta, persona jurídica colectiva, persona artificial o persona ficticia. Y esto lo hacen porque precisamente la persona jurídica colectiva no tiene una existencia material, no tiene una existencia concreta y tangible. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de embotelladora La Mariposa, que es la Pepsi físicamente como tal no existe como persona. ¿Sí? Sí podemos ver nosotros vestigios de fábricas, camiones, personal que trabaja para la entidad, el producto, etcétera. Pero la persona jurídica Pepsi no existe porque está conformada por muchas personas jurídicas individuales. Por lo tanto, como es un reconocimiento que el Estado y que la ley hace de la unión de esas personas, prácticamente se dice que esta persona jurídica colectiva es distinta a las personas individuales que la integran. ¿Sí? Esto lo vemos en el artículo 16 del Código Civil. Merlin, ¿serías tan amable de leer el artículo 16 del Código Civil? Sí, un minuto, licenciado. Artículo 16. Vamos. Dice, la persona jurídica forma una entidad civil distinta de sus miembros individualmente considerados. Puede ejercitar todos los derechos y contraer las obligaciones que sean necesarios para realizar sus fines y será representada por la persona u órgano que distingue la ley, las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos o la estructura social. Gracias, Merlin. Por favor, al artículo 16 le colocamos un epígrafe con otro color de lapicero que no sea negro que diga teoría de la realidad. Sí, eso es lo que estipula la teoría de la realidad. Que como la persona jurídica va a estar conformada por personas individuales que sí tienen una existencia material y que tienen personalidad jurídica propia, al momento de que estas personas se unen, la nueva persona que va a surgir, entiéndase, la persona jurídica colectiva, va a tener una personalidad distinta a la de cada uno de sus integrantes. Sí, obviamente, como la persona jurídica colectiva no tiene una existencia real, abstracta o concreta, necesita de un representante legal para poder ejercer esos derechos y esas obligaciones. ¿Quién va a ser ese representante legal? Únicamente puede serlo una persona jurídica individual. ¿Sí? Por eso ven ustedes, por ejemplo, que si hoy en día, les pongo el caso del libramiento de Chimaltenango. En el libramiento de Chimaltenango hay dos constructoras. Estas constructoras son sociedades anónimas. Sí, están integradas por muchas personas individuales. Pero esa unión de muchas personas individuales, de patrimonio, de un fin común y el reconocimiento del Estado, creó una nueva persona jurídica colectiva. Obviamente, esta persona jurídica colectiva actúa a través de su representante legal. Por eso ven ustedes que los que están presos
son los constructores, los representantes legales de esas personas jurídicas colectivas. ¿Sí? Ahora bien, yo le pediría a Heidi Anabel, si fueras tan amable, de leer el artículo 15 del Código Civil. ¿Lo puedo leer yo, Lick? Sí, Rosalind, gracias. Artículo 15. Son personas jurídicas: 1. El Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. 2. Reformado por el artículo 2 del Decreto Ley 218, las fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley. 3. Las asociaciones sin finalidades lucrativas que se proponen promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier otro orden, cuya constitución fuere debidamente aprobada por la autoridad respectiva. Los patronatos y los comités para obras de recreo, utilidad o beneficio social, creados o autorizados por la autoridad correspondiente, se consideran también como asociaciones. Y número 4, reformado por el artículo 2 del Decreto Ley consorcios con fines lucrativos que permitan las leyes. Las asociaciones Ahí no está bien. Ahí está bien, Rosalind, gracias. Si se dan cuenta, el mismo Código Civil hace una enunciación de personas jurídicas en el orden civil, que están reguladas previamente en la ley. ¿Sí? Eso quiere decir que ya la ley le reconoce la personalidad a este tipo de asociaciones. Tenemos el Estado, las municipalidades, las asociaciones, patronatos, comités, etcétera, ¿verdad? De igual manera, el Código de Trabajo regula lo que son los comités ad hoc, regula lo que son los sindicatos de trabajadores y de patronos, la confederación y la federación de sindicatos. De la misma manera, el Código de Comercio hace lo propio y ya regula lo que son las entidades mercantiles, ¿verdad? Regula sociedad anónima, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de emprendimiento, sociedad colectiva y sociedad de responsabilidad limitada. Y así vamos encontrando distintas personas jurídicas a lo largo de todos nuestros cuerpos normativos. Obviamente, estas personas jurídicas deben cumplir con los requisitos que ya mencionamos. Sin embargo, también deben cumplir con los requisitos que la propia ley de la materia establece. Por ejemplo, vamos a ver la Constitución. La Constitución, si ustedes se dan cuenta, regula instituciones jurídicas como tal. Tenemos el Ministerio Público, tenemos el Comité Olímpico Guatemalteco, tenemos el Banco de Guatemala, tenemos las municipalidades, tenemos también, por ejemplo, lo que es la Confederación Deportiva Autónoma Guatemalteca, tenemos el ENCA, el RIC, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, etcétera, ¿verdad? Ya la misma quería mencionar. Alguien que tenga a la mano su Constitución y que lea el artículo 37. Luis Francisco. Personalidad jurídica de las iglesias. Se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica, las otras iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso obtendrán el reconocimiento de su personalidad jurídica conforme las reglas de su institución, y el gobierno no podrá negarlo si no fuese por razones de orden público. Ahí está bien, Luis. Si se dan cuenta, en este caso,
la Constitución está reconociendo la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir esto? Que para todos los demás credos, cultos o religiones, ellos sí deben hacer un trámite legal ante el Estado. Y el Estado debe otorgarles ese reconocimiento. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Cristiana Evangélica, el Ministerio de Gobernación, en acuerdo, y también la ley, ha establecido que deben contar con un mínimo de 20 personas. Eso quiere decir que si no cuentan con el mínimo de 20 personas, el Estado no les va a reconocer la personalidad jurídica. En el caso de los sindicatos de trabajadores también deben contar con un mínimo de 20 trabajadores. Sindicato de patronos deben ser por lo menos 4 patronos reunidos. ¿Sí? Es decir, la ley sí nos va dando esas formalidades o esas solemnidades que debemos cumplir. ¿Cómo nace una persona jurídica colectiva? Nace con el reconocimiento del Estado. ¿Sí? ¿Cómo se extingue? Cuando hablamos de la extinción, vemos que a lo largo de nuestra legislación, considerando también la materia de que se trate, pues cada ley de la materia va regulando causas que son propias o atinentes únicamente al ramo. Sin embargo, del análisis de la legislación, nosotros podemos establecer algunas causas generales. Por ejemplo, la persona jurídica colectiva se extingue por acuerdo de la voluntad de la mayoría de sus miembros. ¿Sí? Esto en reunión o en asamblea previamente convocada. Por acuerdo de autoridad respectiva. Cuando hablemos de acuerdo de autoridad respectiva, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan que hace ya algunos años la SAT cerró un negocio en el aeropuerto. Tiendas La Riviera, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre exacto, pero por omisión fiscal, la SAT cerró o extinguió temporalmente esa persona jurídica. Lo mismo sucede cuando en algunos casos se ha comprobado que la persona jurídica colectiva se ha utilizado para realizar tipos delictivos. Yo no sé si ustedes recordarán un famoso caso sonado ya hace muchos años, el famoso caso de Alcahuenker. La sociedad se utilizó, importaban combustible y a través de la importación de combustible, lo que hacían era simular que ese combustible se exportaba. No pagaban impuestos. De esa cuenta, se estaban cometiendo delitos como defraudación tributaria, defraudación aduanera, lavado de dinero, etc. A lo que quiero llegar, en sentencia, además de condenar al representante legal a prisión, el juez, en este caso fue el Tribunal Octavo de Sentencia Penal, estableció que la sociedad anónima debería extinguirse. Sí, ahí tenemos un ejemplo de cuando es un acuerdo de la autoridad respectiva o competente. También menciona por causas establecidas en los estatutos o escritura constitutiva. Eso quiere decir que al momento de conformar una persona jurídica colectiva, los miembros o las personas jurídicas individuales que la integran, voluntaria y libremente, van a establecer cuáles van a ser aquellas causas por las que se va a extinguir. Sí, ojo, para eso tendríamos que ir a analizar cada caso concreto. Pero son esas causas que los socios o los miembros fundadores han acordado al momento de la creación de la sociedad. Dice, por imposibilidad de realizar su fin. Recuerden ustedes que para la creación se tiene que tener un fin determinado y lícito, como es el caso de las fundaciones o las ONGs. Pero cuando ya no les es posible realizar su fin para el que fueron creadas, pues obviamente es una causa por la que pueden perder su personalidad jurídica y extinguirse. También por el vencimiento del plazo. Generalmente cuando se crea una asociación, se crea una sociedad o alguna similar, se establece cuál va a ser el plazo de funcionamiento. En la mayoría de los casos, lo que nosotros como notarios aconsejamos es que el plazo sea indefinido. ¿Sí? Sin embargo, hay socios que únicamente crean la sociedad o crean a la persona jurídica colectiva para un tiempo en particular.
Si la escritura constitutiva dijera que fuera para 5 años, pues automáticamente al transcurso de los 5 años, la sociedad, o en este caso la persona jurídica colectiva o el patronato o el sindicato, según sea, queda sin efecto. En los casos determinados por la ley, por ejemplo, imagínense ustedes que la sociedad, el sindicato, etcétera, estuviera integrado por el número mínimo de personas que la ley establece. Digamos si fuera un sindicato que estuviera integrado por 20 personas. Y supónganse ustedes que fallece uno de los trabajadores y el sindicato se queda con 19 personas. Automáticamente, por no cumplir el número mínimo, el sindicato se extingue. ¿Sí? Ese es uno de los casos determinados por la ley. En el caso del derecho mercantil, se regula que cuando una sociedad anónima se ha descapitalizado y pierde más del 50% de su capital, esta también es una causa para extinguir a la persona jurídica colectiva. Esos son ejemplos de 2 casos determinados por la ley. Cuando hablamos de la clasificación de la persona jurídica colectiva, nosotros la podemos clasificar en 2, públicas y privadas. Cuando hablamos de las personas públicas, nos estamos refiriendo al Estado, al municipio, a la iglesia, a los colegios profesionales, a las entidades autónomas y descentralizadas, a los sindicatos. Cuando hablamos del Estado, ustedes ya saben que estamos hablando de los 3 organismos de Estado, ¿verdad? Para que haya Estado, tal como ustedes lo vieron en Derecho 1, tiene que haber una población, tiene que haber un territorio, un orden jurídico y también soberanía. Cuando hablamos del municipio, la Constitución regula lo referente al régimen municipal. El régimen municipal, ustedes lo encuentran regulado específicamente en el artículo 253 al artículo 262 de nuestra Constitución. Del 253 al 262 de la Constitución. Cuando hablamos de la Iglesia, ya vimos que la Constitución hace referencia a la Iglesia Católica únicamente como persona jurídica colectiva. Las demás iglesias necesitan el reconocimiento a través del Estado y el proceso establecido. Esto lo encontramos en el artículo 37 de nuestra Constitución. En el caso de los colegios profesionales, los encontramos en el artículo 90 de la Constitución. En el caso de las entidades autónomas y descentralizadas, por ejemplo, la USAC la encontramos en el artículo 82 de la Constitución. El ICS lo encontramos en el artículo 100. La Confederación Deportiva Autónoma la encontramos en el 92, ¿verdad? Hay más. ¿Sí? Esos artículos, por favor, los vamos a leer en casa. En el caso de las personas privadas, nosotros vamos a ubicar personas jurídicas colectivas lucrativas y personas jurídicas colectivas no lucrativas. Las personas jurídicas colectivas lucrativas van a tener como finalidad, obviamente, percibir ganancia, generar ingresos, plusvalía. Las no lucrativas no generan ganancia. Pero vean, ¿cuál va a ser entonces la diferencia entre la persona jurídica pública y la persona jurídica privada? La diferencia es que en el caso de la persona jurídica pública, nosotros siempre encontramos la participación del Estado o alguna manifestación del Estado en ellas, mientras que en la persona jurídica privada, esta está conformada por personas particulares, ¿sí? Como pueden ser sindicatos, asociaciones civiles, patronatos, ONGs, sociedades anónimas, por ejemplo. Hasta acá les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Súper, licenciado, buenas noches. Solo que me podría repetir que dijo que se encontraba del artículo 253 al 262. Perdón, Gerson. Todo lo referente a las municipalidades y al régimen municipal. Muchas gracias. Para servirte, Luis.
Luis Gutiérrez, luego Marlen. Creo que Luis no está. Marlen y luego Alex. Disculpe, licenciado, una consulta. ¿Qué artículos dijo que eran los que teníamos que leer? Del 253 al 262. Artículo Ajá. 37, 90, 82, 100 y 92. Gracias, licenciado. Para servirte. Alex. Buenas noches, licenciado. Como bien decía hace rato, la persona jurídica colectiva en sí no existe, sino que solo existe un representante. ¿Es así o estoy mal? No, pero estamos hablando de que no existe físicamente. Existencia legal sí tiene. Ah, sí, a eso me refería. Existencia física no tiene, porque o vos podrías tocar, por ejemplo, a la Coca-Cola, a la persona jurídica Coca-Cola. No, prácticamente no. No se puede, ¿verdad? Porque es la unión de varias. Lo que se está creando es un ente abstracto que va a ser representado por una persona física. Ah, sí, claro, físicamente no existe, pero, o sea, sí existe jurídicamente. Exacto. Gracias. Exacto. Para servirte, Luis, luego Karina. Karina. Buenas noches, licenciado. Una pregunta referente a eso que dijo que la persona jurídica social no existe, o sea, sí existe jurídicamente, dijo, ¿verdad? Pero mi pregunta es la siguiente. Como tiene un representante legal, ¿a él sí se le podría tocar, como usted dice, o no podría existir algo así? ¿A él se le podría qué? Así como usted dijo que no por demandarlo o algo así, usted dijo que a ese tipo de personas, por ser la Coca-Cola una empresa grande, no se le podría tocar, porque no es que no No, exista. yo nunca dije que era grande. Sí lo entendí, perdón, entonces perdón. No, mira, a lo que quiero llegar es que ustedes ya leyeron el artículo 16 del Código Civil. Cuando hablamos de la persona jurídica colectiva, varias personas individuales la van a conformar, pero van a conformar una persona jurídica distinta de cada uno de sus integrantes. Esa persona jurídica distinta únicamente va a tener un reconocimiento y una existencia legal a través del reconocimiento del Estado, pero no va a existir, o sea, la persona jurídica colectiva no es el ser humano, sino son aquellos entes que surgen de la unión de varios seres humanos. Ya le entendí, licenciado, gracias. Muy bien. Vean entonces, vamos a hablar de los atributos de la persona jurídica colectiva. El primer atributo de la persona jurídica colectiva es la razón o denominación social. La razón o denominación social es el equivalente al nombre en la persona jurídica individual. Eso quiere decir que la razón o denominación social es el atributo de la personalidad conformado por el vocablo o conjunto de vocablos por medio del cual se identifica, individualiza, distingue y designa una persona jurídica colectiva de otra en sus relaciones económicas, sociales y jurídicas. ¿Sí? En este caso, tanto la denominación como la razón social se basan en los principios de novedad, exclusividad y prioridad. Esto quiere decir, en el caso de la novedad, pues que la persona jurídica colectiva que esté surgiendo, que se esté creando, pues sea nueva, sea novedosa, no haya existido con anterioridad. Cuando hablamos de exclusividad, o sea, el nombre que se le da sea un nombre nuevo. Cuando hablamos de exclusividad, es que el nombre de esa persona jurídica colectiva solo va a poder ser utilizado por ella. No va a poder ser utilizado por otra persona jurídica más. ¿Sí? En el caso de la prioridad, es que en aquellos casos, cuando existan varias personas que tengan un trámite de inscripción y reconocimiento y tengan un nombre parecido, similar o el mismo, se le va a otorgar esa prioridad a la que primeramente haya iniciado el trámite. ¿Sí?
primero en tiempo, primero en derecho. En el caso de la denominación y la razón social, su conformación va a depender si son entidades capitalistas o entidades personalistas. Cuando hablamos de entidades capitalistas, lo que interesa es el capital. ¿Sí? No interesan las personas, interesa el dinero. De esa cuenta, yo voy a tener dentro de la persona jurídica colectiva tanto poder y tantos votos como capital yo haya invertido. Por eso ven ustedes que generalmente la persona que tenga el 51% del capital invertido o de acciones es el que manda, ¿verdad? Porque él tiene la mayoría. Ahora bien, cuando hablamos de las sociedades personalistas, lo que interesan son las personas. De esa cuenta, cada persona que lo integre va a tener un voto en la persona jurídica colectiva. Pero vean, en el caso de las entidades capitalistas, estas se van a identificar con una denominación social. ¿Sí? Las sociedades capitalistas, donde interesa el capital, el dinero, se identifican con una denominación social. En el caso de las entidades personalistas, estas se van a identificar con una razón social. ¿Sí? Estas se van a identificar con una razón social. Vean cómo se forma la denominación social de las entidades capitalistas. Se conforma libremente. Es decir, yo le puedo colocar el nombre que quiera, siempre y cuando no sea contrario a la ley, a la moral, a las costumbres o al orden público. Pero adicional al nombre que yo le estoy colocando, le tengo que agregar el término representativo del tipo de persona jurídica que se está creando. Por ejemplo, si es una sociedad anónima, se le agrega sociedad anónima o el S.A. Si es una sociedad colectiva, se le agrega el S.C o la terminación sociedad colectiva. Si es una sociedad civil, se le agrega sociedad civil o su abreviatura SCI. Y así según sea el caso, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero crear una empresa purificadora de agua pura, yo le podría poner Los Manantiales Sociedad Anónima. ¿Sí? En el caso de la Toyota se llama Cofiño Estal Responsabilidad Limitada. ¿Sí? Ellos lo crean libremente, pero le agregan la naturaleza de la persona que estén creando. En el caso de las entidades personalistas que se identifican con una razón social, la razón social ya se conforma de forma diferente, porque se conforma ya sea con el nombre completo de uno de sus socios o bien con el apellido de 2 o más socios más la naturaleza jurídica de la persona que se esté creando. Ustedes han visto, por ejemplo, en el caso de las farmacias, que dice Luis Fernando López Aceituno, sociedad civil. ¿Sí? Porque es una entidad, personalista. O bien puede decir López Reynoso Rodríguez, sociedad civil. Ya sea con el nombre completo de uno o con los apellidos de 2 o más de ellos. Y siempre agregándole la naturaleza, ¿verdad? Ojo, entonces, las capitalistas con denominación social y las personalistas con razón social. ¿Estamos bien aquí? Karina. Licenciado, disculpe, dijo que las entidades capitalistas eran ¿qué? Porque dijo que las entidades personalistas eran de razón social. Ahora la de capitalista, ¿cómo dijo que era? Denominación social. Gracias. Para servir. No hay dudas, no hay preguntas. Muy bien. El segundo atributo de la persona jurídica colectiva es el patrimonio.
Y el patrimonio es bastante similar al de la persona individual, ya que es el atributo de la personalidad consistente en el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, así como aquellas cargas valorables en dinero que corresponden a una persona jurídica colectiva. En este caso, es importante destacar que el patrimonio de la persona jurídica colectiva se encuentra destinado o se encuentra adscrito a efectos de la consecución de la finalidad o el objetivo de esta persona. Es decir, el patrimonio únicamente puede utilizarse para lograr las finalidades, los objetivos o las metas de esta persona jurídica colectiva. No se le puede dar un uso distinto. El tercer atributo de la persona jurídica colectiva es la capacidad. En este caso, la capacidad va a ser aquel atributo de la persona jurídica colectiva o aquel atributo de la personalidad colectiva por medio del cual una persona jurídica colectiva puede ejercer derechos y contraer obligaciones y ser sujeto de relaciones jurídicas. Sí, en este caso, ellos ejercitan sus derechos y cumplen sus obligaciones por medio de un representante legal, que en este caso es una persona jurídica colectiva. ¿Sí? El representante legal va a ser designado, electo o nombrado de conformidad con lo que establezca la ley, de conformidad con lo que establezca la escritura social o sus estatutos. Por ejemplo, cuando creamos una sociedad anónima, las personas que integran la sociedad eligen de entre sus miembros quién va a ser el presidente de la sociedad, quién va a ser el representante legal, quién va a ser el gerente, quién va a ser el administrador único. Lo mismo sucede cuando se crea un sindicato. Se establece una junta directiva provisional y dentro de ellos quién va a ser el secretario general. ¿Sí? Tenemos nosotros, por ejemplo, que en el Estado, el representante legal del Estado es el presidente de la República. ¿Sí? En el caso de las municipalidades, el representante legal para temas administrativos es el alcalde y para temas procesales o judiciales es el síndico primero. ¿Estamos bien ahí? Karina, ¿tiene levantada la mano? Disculpe, licenciado, se me va a quitarla. No tenga pena. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. El cuarto atributo de la persona jurídica colectiva es el domicilio. El ¿sí? Fíjese que yo desde hace un rato estaba intentándole hablar, pero mi audio estaba fallando, tuve que salir y volver a regresar a la reunión, pero tenía una duda cuando estábamos en persona jurídica, que era el sustrato asociativo. Incluso lo escribí en el chat, pero creo que no lo puedo leer. No. Lo que pasa es que no puedo tener todo abierto porque si no pierdo el hilo de la clase. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es el sustrato asociativo? ¿Qué es el sustrato asociativo? ¿Dónde leíste eso? En la página 47 del libro. ¿De qué libro? Yo no utilizo libro. Es que me estoy guiando de un libro de Introducción al Derecho 2. ¿De quién? De Mayorga. Fíjate que no saca esa alusión al con el sustrato asociativo. Va, muchas gracias. Yo vi que también usted lo mencionó, pero bueno, muchas gracias. No, pero no. Cuando, para efectos del examen, yo te aconsejaría que sigas las clases. Porque no voy a preguntar conforme a los libros que ustedes tengan. Okay. Vean, en el caso del domicilio, el domicilio va a ser aquel atributo de la personalidad jurídica colectiva que nos va a indicar el lugar donde esta persona se establece para ejercer derechos y obligaciones. Recuerden ustedes que nuestra legislación va a establecer que el domicilio de una persona jurídica es el domicilio que se establece en la escritura constitutiva, es decir, en el documento en que conste su creación. ¿Sí? O bien, en su defecto, si el documento en que se crea la persona jurídica colectiva no establece
cuál va a ser el domicilio de esta. En defecto de ello, pues se va a tener como domicilio, legalmente hablando, el lugar donde tenga su administración, es decir, sus oficinas centrales. También se puede tener como domicilio de la persona jurídica colectiva el lugar donde tenga sus sedes o sucursales, siempre y cuando éstas sean permanentes y se encuentren en lugares distintos a su domicilio. Ahora bien, esto nosotros lo podemos ver en el artículo 38 del Código Civil, también en el artículo 39. ¿Quién sería tan amable de leer el artículo 38 y el artículo 39 del Código Civil? Stephanie. ¿Me escuchas? Sí. Ok. El artículo 38 dice, el domicilio de una persona jurídica es el que se designa en el documento de que conste su creación. Fíjate que ahora sí casi no se te escucha. ¿Me escucha ahí? No. Okay. Se escucha con mucha interferencia. ¿Alguien más que nos haga favor? Si no, nos van a escuchar. Yo lo leo, Lick. Gracias, Andy. Dice, el domicilio de una persona, el artículo 38, el domicilio de una persona jurídica es el que se designa en el documento en el que conste su creación o, en su defecto, el lugar en el que tenga su administración o sus oficinas centrales. El artículo 39 dice, también se reputa como domicilio de las personas jurídicas que tengan agencias o sucursales permanentes en lugares distintos de su domicilio, el lugar en el que se hallen dichas agencias o sucursales respecto a los actos o contratos que éstas ejecuten. Gracias, Andy. Vean también, por ejemplo, el artículo 337 del Código de Comercio. Solo esa manera de ejemplo. Dice, sociedades mercantiles. La inscripción de las sociedades mercantiles se hará con base en el testimonio respectivo que comprenderá. Y hay 9 numerales, ¿verdad? En el numeral 3 dice, domicilio y el de sus sucursales. O sea, si se dan cuenta, cuando nosotros no cumplimos con las solemnidades que la ley nos establece, porque también el Código Civil y el Código de Notariado nos indica que debemos mencionar el domicilio, los registros no nos lo van a inscribir. Lo que van a hacer es que nos van a colocar un previo y hasta que nosotros solventemos o subsanemos esa deficiencia, van a proceder a la inscripción. Y de esa cuenta, ya al reconocimiento de la persona jurídica colectiva. ¿Estamos ahí? Vamos a continuar. Voy a asumir el silencio como que no hay dudas. El siguiente atributo es la nacionalidad. Y vean, es sumamente importante que ustedes tengan presente que a diferencia de la persona jurídica individual, la persona jurídica colectiva únicamente tiene 5 atributos. Es decir, la persona jurídica colectiva no tiene estado civil. Ahora sí, en el caso de la nacionalidad, va a ser aquel atributo de la persona jurídica colectiva consistente en el vínculo jurídico político que va a unir a una persona jurídica colectiva con un estado determinado. Y que de la misma manera, pues esto va a generar derechos y obligaciones que van a ser recíprocos entre ambos. Recuerden que para lo que una parte es un derecho, para la otra va a ser una obligación correlativa. Doctrinariamente, nosotros podemos mencionar que existen distintos criterios para establecer la nacionalidad de una persona jurídica colectiva. El primer criterio se establece por razón del estado donde se fundó la matriz, ¿sí? La casa central. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a considerar la nacionalidad de una persona jurídica colectiva atendiendo al estado donde surgió por primera vez, al estado donde se encuentra la sede fundadora o la sede matriz. De esa cuenta, Samsung, por ejemplo. Samsung, ¿qué nacionalidad tiene según este criterio?
Nacionalidad coreana. ¿Será coreana? Es China, licenciado. No, Samsung no es China. Chino, me acuerdo yo. Es de Corea. Corea del Sur. Estadounidense. Es un coreano. De Japón. Vean, si se dan cuenta, es una marca que tiene presencia en todo el mundo. Sí, tiene presencia en todo el mundo. No obstante tener presencia en todo el mundo, tener sucursales en todo el mundo, hay que decirlo, para que pueda funcionar, por ejemplo, Samsung, Coca-Cola, Toyota, Mitsubishi, en Guatemala, ellos tienen que asentarse en el país con base en las leyes. Eso quiere decir que ellos tienen que cumplir una serie de requisitos y prerrogativas necesarias establecidas en la ley guatemalteca para poder funcionar acá. Ese es el primer criterio. Y precisamente verificando, Samsung es coreano. El segundo criterio establece que se va a determinar la nacionalidad de una persona jurídica colectiva por la nacionalidad de sus integrantes. Eso quiere decir que bajo este criterio no va a importar en dónde se fundó la casa matriz, sino que por el contrario, se va a tener por nacionalidad la misma nacionalidad que tenga la mayoría de sus integrantes. Entiéndase, socios y trabajadores. Eso quiere decir que no va a importar que Samsung sea fundado en Corea, que si en algún momento Samsung, por ejemplo, esté integrado por mayoría de socios y trabajadores estadounidenses, supónganse ustedes, se va a considerar que Samsung va a ser estadounidense. El tercer criterio no tiene que ver con el lugar donde se fundó ni con el origen de sus integrantes, sino que tiene que ver con el destino de sus utilidades. Es decir, a dónde va a parar el dinero o las ganancias que genera. De esta cuenta, la compañía pudo, o la persona jurídica colectiva pudo haberse fundado en un país, sus integrantes pueden ser de otro, pero se va a tener como nacionalidad el destino final de las utilidades. ¿Sí? La mayoría, por ejemplo, lo manda a Suecia, lo manda a Suiza o lo manda a algún paraíso fiscal. Estos son los criterios doctrinarios. Pero, ¿qué dice nuestra ley? El ordenamiento jurídico guatemalteco, por ejemplo, en su ley de nacionalidad, establece que son guatemaltecas las personas jurídicas colectivas constituidas bajo las leyes de la República. Sí, eso no, quiere decir que no importa dónde se fundó, que no importa dónde vayan sus utilidades o dónde sean sus integrantes. Que para funcionar en Guatemala, aunque se haya fundado en otro lado, aunque sus utilidades vayan a otro destino, tiene que adscribirse y registrarse cumpliendo las leyes y los requisitos guatemaltecos. Y esa sucursal va a ser guatemalteca. Eso quiere decir que todas aquellas transnacionales, como el caso de los vehículos, ¿verdad? Mercedes, BM, Mitsubishi, en el caso de la Coca-Cola, la Pepsi, la Brava, etcétera, todas tuvieron que constituirse siguiendo los requisitos de la ley guatemalteca. Y por eso les ponía el ejemplo. Pepsi en Guatemala no se llama Pepsi, se llama Embotelladora La Mariposa. ¿Sí? En el caso de Burger King tampoco se llama Burger King, tiene otro nombre distinto. Y así cada una de las empresas que pertenezcan a otro país o que sus ganancias vayan a otro país, al momento de constituirse y funcionar en Guatemala, la sucursal que se constituye en Guatemala y que cumple los requisitos guatemaltecos se considera de nacionalidad guatemalteca. De la misma manera, el Código de Bustamante, o como se le conoce legalmente, el Código de Derecho Internacional Privado, que es de aplicación general, esta pues nos da normas de derecho internacional, ¿verdad? Y establece que cada estado contratante, o sea, cada estado parte de este código, aplicará su propio derecho interno a la determinación de la nacionalidad de origen
de toda persona individual o jurídica y de su adquisición, pérdida, reintegración posterior que se hayan realizado dentro o fuera de su territorio. Nuestro Código de Comercio, en el artículo 215, también establece que para que una sociedad extranjera opere en Guatemala o opere en nuestro país, tiene que reunir ciertos requisitos. Por ejemplo, se debe constituir en la República un mandatario, o sea, un representante legal, con facultades suficientes para realizar cualquier tipo de actos o negocios. De la misma manera, tienen que constituir una fianza equivalente a $50,000 de los Estados Unidos o su equivalente en quetzales. ¿Sí? Esto para que al momento de que haya algún problema, pues la persona jurídica no se vaya huyendo, ¿verdad? Sino que tenga cómo responder a sus obligaciones, ya sean laborales, daños civiles, etcétera, ¿verdad? También se pide que la entidad o la persona jurídica colectiva se someta expresamente a las leyes y a los tribunales nacionales, renunciando al derecho de su país de origen. ¿Sí? Esos son algunos ejemplos. Hasta acá, amigos, sería la persona jurídica colectiva. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Para mí todo claro, licenciado, gracias. Gracias, María José. ¿Para los demás? Sí, licenciado, gracias. Vean entonces, yo les estaré indicando mañana qué día vamos a recibir la clase. Yo pensaba que podría ser el domingo, ya en la mera tarde-noche, donde todos han terminado sus actividades, o bien podría ser el lunes después de examen. ¿Sí? Eso podrían ser, digamos, los 2 días en que podríamos realizar la clase. De igual manera, pues obviamente, yo les voy a mandar el material de apoyo. También adicional a ello, les voy a mandar un laboratorio de repaso para los que quieran hacerlo y practicar. Ustedes mandan. Y ya las instrucciones del examen yo se las estaré dando en los siguientes días. Cualquier cosa igual, si ustedes recuerdan, yo creé un código de Classroom para el curso y de la sección T. Cualquier cosa también les voy a estar publicando por ese medio adicional al chat del curso la información que sea pertinente y necesaria para el examen. La siguiente clase vamos a hablar sobre lo que es el hecho y el acto jurídico. Pero para que tengan una pequeña idea, cuando hablamos del hecho jurídico, en un sentido grande, amplio, nos estamos refiriendo a todo acontecimiento engendrado por la actividad humana o puramente material, que el derecho toma en consideración para derivar de él, a cargo o en provecho de una o varias personas, una situación jurídica general o permanente, o por el contrario, un efecto de derecho limitado. Cuando hablamos del hecho jurídico, en un sentido estricto, limitado, restringido, reducido, nos estamos refiriendo a aquellas situaciones que provocan por la acción de la naturaleza o bien por la propia actividad de las personas que han realizado la hipótesis o el supuesto contenido en la norma y que producen consecuencias jurídicas no deseadas. Cuando hablamos por el contrario del acto jurídico, nos estamos refiriendo a aquella manifestación de voluntad que tiene por objeto crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. ¿Sí? En el caso del acto jurídico, las consecuencias van a ser deseadas. En el caso del hecho jurídico, las consecuencias no son deseadas. Pero de eso ya vamos a hablar la siguiente clase. Entonces yo el día de mañana les estaré compartiendo el segundo material de apoyo. Esperaría que todos lo aprovechen. Ahí está prácticamente un resumen de todo lo que hemos ido viendo. Espero que sea de su utilidad y que pueda complementar las notas que ustedes ya tienen.
¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? Buenas noches, licenciado. Disculpe, con lo de la clase, yo creo que la mayoría está optando por el día lunes, como en el chat no se puede escribir, como para darlo a votación. Yo voy a platicar con Paola y con Milton el día que les voy a indicar qué fecha va a ser. De igual manera, te soy muy honesto, Gerson, no lo vamos a poner a votación. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Nunca nos vamos a poner de acuerdo así. Siempre van a haber personas a favor y personas en contra. Alex. Alex. Sí, buenas noches, licenciada. Con respecto al examen, el contenido vendrá que hemos visto hasta hoy. El contenido va a entrar hasta hecho y acto jurídico. Ok, gracias. Para servirte. Por eso es que el día de mañana yo les estaría enviando el material correspondiente a los atributos de la personalidad jurídica individual y hasta lo que vimos hoy, ¿verdad? Atributos de la persona jurídica colectiva. Ok. Para servirte. ¿Alguien más? Solo podría repetirme de nuevo la diferencia que había del hecho jurídico con el acto jurídico. Sí, claro, Gerson. Lo que sucede, digamos, es que en el hecho jurídico se puede producir ya sea por un elemento o un fenómeno natural, o bien por la intervención de la persona. ¿Sí? La diferencia es que la persona interviene con la voluntad de realizar la situación, no de producir las consecuencias. En el caso del acto jurídico, la persona realiza la situación o la conducta consciente de que va a producir consecuencias jurídicas, es decir, yo lo realizo persiguiendo el objetivo, que es producir esas consecuencias jurídicas. En el hecho, las consecuencias jurídicas no son deseadas. En el acto, las consecuencias jurídicas sí son deseadas. Muchas gracias, Luis. Para servirles. Vean, entonces únicamente, por favor, dejemos nombre completo, dejemos número de carnet, y esta ha sido la clase de hoy. La siguiente clase vamos a hablar del hecho y del acto jurídico. De igual manera, otra circunstancia que tal vez podríamos valorar si la clase fuera para el lunes, por ejemplo, es que yo les comparta también el material de hecho y acto jurídico para que ustedes ya lo puedan leer y ya sea más fácil avanzar la clase de lunes. Esa podría ser otra opción. Pasen una buena noche, les deseo el mejor de los descansos. De igual manera, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, ustedes han visto mi número en el chat, me pueden escribir y con mucho gusto yo les puedo solucionar la duda o la pregunta. Que pasen una excelente noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche, que descansen.